Gente de campo, integrando a un país. ¿Qué tal, señores? Buenos días para todos. Bienvenidos a esta edición de Gente de Campo de domingo. Segunda temporada de Gente de Campo aquí por la pantalla de la tele. Todos los domingos, desde aquí hasta fin de año, desde las 8 de la mañana, vamos a estar compartiendo con ustedes todo lo que tiene que ver con el sector agropecuario, indudablemente uno de los sectores más importantes de la economía de nuestro país. Hoy ya vamos a comenzar a compartir diferentes temas y vamos a presentar a la gente que nos va a acompañar en el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de la agenda comercial de Uruguay para este año 2022. Comenzamos, y repite del año pasado, Rafael Tardáguila. Rafa, gracias por estar con nosotros y bueno, durante todo este 2022 nos vas a estar acompañando. Bueno, vamos a estar repitiendo entonces aquí. Un gusto enorme, como siempre, estar en la tele. Bien, vamos a presentar a Gustavo Penades, senador del Partido Nacional, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales. Penades, muchas gracias por estar con nosotros. Un gracias gusto. por acompañarnos hoy. Un placer. Vamos a recibir también a Ignacio Bartesagui, director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay. Ignacio, gracias por venir. Buenos días, con todo gusto. Y vamos a recibir también al ingeniero químico Washington Durán, quien es director presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Cámara de Industrias. Gracias por venir también. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días para todos. Bien, vamos a estar conversando en un ratito entonces sobre lo que es esta agenda comercial de Uruguay para el 2022. Vamos a ir, como lo hacemos habitualmente, como lo hacíamos el año pasado, porque este es el primer programa, al destacado de la semana y es presentado por Clipex. ¿Te enteraste que ahora podés comprar cualquiera de los cepos Clipex hasta en 24 cuotas sin intereses? Y las mangas y alambrados incluso podés pagarlas hasta en 5 años. Haga el clic. Use Clipex. Y el destacado de la semana tiene que ver con la faena. Porque el año pasado tuvimos una faena realmente excepcional para nuestro país, en vacunos y en ovinos. Y este año, el primer mes, arrancó con todo. En el caso de los vacunos, según los datos de INAC, al 29 de enero los registros totalizaron 198.764 cabezas, lo que implicó un crecimiento del 13.5% con respecto al año anterior. En la última semana se procesaron casi 52.000 animales, convirtiéndose en la semana de mayor actividad en lo que va de este año. Vamos un mes, pero es la de mayor actividad. Y los ovinos en enero totalizaron 108.324 cabezas, lo que implica también un crecimiento del 5.6%. Rafa, un arranque fuerte de nuevo, ¿no? Un arranque muy interesante, sobre todo si tenemos en cuenta que el año pasado fue récord, como tú decías, 2.640.000 casi animales faenados. Y comparamos enero contra enero 2021, estamos por arriba. De todas maneras, va a ser muy difícil, yo te diría que va a ser casi imposible que se alcance nuevamente esa cifra de 2021 porque tendríamos que tener un invierno con un nivel de actividad tan exuberante como el que tuvimos el invierno pasado. Y es más, te diría, si se alcanzara una cifra similar, implicaría una reducción del stock que a mí ya me empezaría a preocupar. O sea, vamos a tener un nivel de actividad interesante este año a nivel de la industria frigorífica. Yo creo que vamos a estar arriba de 2.400.000, pero no vamos a llegar a ese 2.600.000. Es un tema que seguramente a lo largo del año vamos a estar hablando muchas veces. Me pasa seguido hablar de la faena. Sí, exactamente. Bueno, señores, nos vamos metiendo ya en el tema de hoy. La agenda comercial de Uruguay para este 2022. Un tema muy importante para el sector agropecuario, para el país en general, pero para el sector agropecuario también. Vamos a ir presentado por Zambrano y compañía para su zafra de reproductores ovinos y todo el año en Plaza Rural a ver el siguiente informe que lo realiza, como siempre, nuestra compañera Mercedes Sabín. Somos Zambrano y Compañía, una empresa familiar fundada en 1989, creciendo para incorporar nuevos servicios, para que nuestros clientes sientan que lo que ellos esperan es solo el comienzo de lo que finalmente obtendrán. Zambrano y Compañía.
Desde la campaña electoral, el gobierno ha manifestado su compromiso de que el país se abra al mundo en materia comercial, expresando en varias oportunidades la necesidad de alcanzar acuerdos que le permitan a los productos uruguayos ingresar de una mejor forma en los mercados más exigentes. Tengo como desvelo que los productores vendan libremente en el mundo. Hacia allí va Uruguay, había expresado el presidente Luis Lacalle Pou al cierre de la exposición de San José realizada en el mes de octubre. Si bien uno de los anuncios más importantes ha sido la posibilidad de firmar un tratado de libre comercio con China, el gobierno ha señalado que no es el único país con el que está negociando. Cabe destacar que en el caso de China, principal destino de la carne bovina uruguaya, que en 2021 superó los 1.600 millones de dólares, la firma de un TLC le permitiría, una vez que el acuerdo esté funcionando a pleno, al menos, el ahorro de más de 150 millones de dólares por concepto de aranceles. A su vez, a pesar del impacto que causó el anuncio de que Uruguay iba a comenzar a negociar con países fuera del bloque de manera bilateral, el mandatario resaltó que no se trata de pegar el portazo y alejarse del bloque regional, sino que se debe mejorar el comercio dentro de la zona. El mundo necesita nuestros productos, necesita la inteligencia de nuestros compatriotas. El mundo está ávido de mirar a esta región y como uruguayos y como Mercosur, seguimos apostando firmemente a la apertura al mundo, había expresado el mandatario en la cumbre del bloque realizada en diciembre. Lo claro es que si bien un acuerdo comercial con China sería de gran importancia, la apertura comercial aparece como uno de los principales caminos para el crecimiento y el desarrollo sostenible del país. Bueno, comenzamos entonces con el desarrollo de este tema. Ignacio, un primer comentario sobre esta agenda para el 2022 de Uruguay. Bueno, es fundamental que en el 2022 se concreten algunas de las acciones que se dieron el año pasado, ¿no? En especial, culminar el estudio de factibilidad con China para ver si podemos iniciar negociaciones bilaterales, ver qué ocurre con Turquía. Estoy nombrando las dos negociaciones posibles que están hoy en agenda. Pero lo más relevante de los últimos años ha sido que Uruguay ahora está discutiendo la pertenencia que tiene en el Mercosur, el vínculo con el Mercosur, ¿no? Eso fue, a través de una diplomacia presidencial muy marcada de Lacalle Pou, lo que se puso arriba de la mesa. Ahora, con estrategia muy fina desde la Cancillería, desde el Ministerio de Economía, y no solo, a mí me gustaría también que el Ministerio de Ganadería y el Ministerio de Industria tengan un rol más preponderante en política internacional, es todo un debate. Bueno, se lleva adelante una estrategia que haga posible abrir las negociaciones, porque hoy no tenés nada. Hoy lo que tenés es el estudio de factibilidad, claro, que está atrasado, levemente atrasado, eso hay que terminarlo y dar el contexto adecuado para que China diga, sí, voy a avanzar en un TLC bilateral con Uruguay, que no es una decisión menor. Y ver qué pasa con Turquía, ¿no? Que son las dos opciones que se están manejando, porque después lo que tenés es el acuerdo Mercosur-Unión Europea, ya cerrado en el gobierno anterior, pero muy lejos de que entre en vigor, un problema enorme allí para que ese acuerdo entre en vigor, y probablemente van a pasar varios años, porque con el Parlamento actual de la Unión Europea no es posible que ese acuerdo entre en vigor, y además no hay tampoco un Brasil que esté dispuesto a dar concesiones muy relevantes en los asuntos medioambientales. Eso ya está, y ahí no podés hacer nada, y después lo que tenés es la agenda del Mercosur, que tenés con Singapur, con Líbano, con Canadá, ¿no? Y con Corea del Sur, que es una agenda que viene muy lenta y lleva muchos años. Entonces, Uruguay lo que tiene que hacer en 2022 es, bueno, intentarlo, empezar a concretar algo de lo que ya arrancó, ¿no? Washington, desde la Cámara de Industrias, ¿cómo se está viendo todo lo que ha pasado, el movimiento con el posible TLC, el movimiento en el Mercosur? ¿Cómo se está observando? Bueno, con expectativa, evidentemente el Uruguay para crecer necesita una mayor apertura comercial. Esta apertura comercial debe estar acompañada pari passu con una mejora de la competitividad del país, de todos los sectores, porque abrirse al mundo sin mejorar la competitividad tampoco sirve. Tenemos problemas serios de competitividad, tenemos problemas serios en los costos de logística, en una serie de costos, en los costos de energía, ni que hablar. En los costos de las empresas y de los servicios públicos. El gobierno ha trabajado muy bien en este sentido, pero hay que seguir profundizando esto. Claramente la pandemia detuvo esa agenda. Ahora, que necesitamos abrirnos al mundo, desde la Cámara de Industrias lo tenemos claro,
hemos apoyado todas y cada una de las instancias en las que los gobiernos, los sucesivos gobiernos, desde la época de la LADI, han gestionado acuerdos comerciales, y lo que pedimos es participación y ofrecemos nuestro apoyo, como lo hicimos ahora con el caso de China, haciendo una serie de estudios que fueron entregados al gobierno para que el gobierno pueda concretar un análisis de factibilidad de un posible acuerdo con China. Penades, ¿llegamos a concretar algo ahora o no? Yo espero que sí. El objetivo del gobierno es de que sí, de que este año haya novedades en relación a lo de China fundamentalmente y la buena noticia de lo de Turquía. Yo comparto absolutamente lo que dicen mis dos compañeros de panel. Ahora, yo creo que este año es un año en el que se tienen que empezar a concretar cosas y tienen que pasarse a saber, o sea, tiene que saberse definitivamente, ¿va a haber algo con China, sí o no? ¿Va a haber algo con Turquía, sí o no? Y además de eso, agregarle a esto un gran empuje diplomático político, tratando de que el Uruguay, lo que ha logrado el presidente Lacalle Pou, que es liderar la opinión del Mercosur. La imagen del presidente Lacalle Pou en el mundo es realmente sobresaliente. Creo que hay que aprovechar esa imagen para avanzar sobre lo que tenemos transitado, China y Turquía, pero después abrirnos a todos lados donde podamos. Tenemos un debate con los Estados Unidos. Creo que además lo inteligente de haber puesto a China, o sea, de haber avanzado con China en la posibilidad de un tratado de libre comercio, no solamente sacudió a nuestros vecinos, sacudió también a los Estados Unidos. Creo que Estados Unidos tiene que darse cuenta que tiene una misión para cumplir con el continente. Creo que tenemos que insistir sobre eso. Creo que Uruguay tiene que tratar de, por todos los medios posibles, acercarse muchísimo a los países americanos del Pacífico. Creo que Colombia, Perú, Chile son temas que tenemos que avanzar y mucho. Creo que tenemos que tratar de avanzar lo más que podamos con México, que tenemos un tratado de libre comercio, pero no se explota debidamente. Ahora, lo concretable es China, Turquía y además de eso el Mercosur. Bien. Rafa, cortita que nos tenemos que ir a la pausa. Hay otro allí que es el Reino Unido, ¿no? Que tiene una predisposición y una concepción, el Reino Unido más liberal que el resto de Europa, para avanzar en este tipo de acuerdos. Hay competidores nuestros, caso de Australia, que ya está en una negociación bastante avanzada, que se piensa para el año 2023 estar finiquitando un acuerdo Reino Unido-Australia. Ha avanzado en otros, con otros canales. Bueno, con Estados Unidos es como lo obvio, ¿no? El Reino Unido y Estados Unidos, pues es como su madre patria. Sí. Pero yo miraba también, y está esa como que si o nos quedamos en el Mercosur o podemos negociar con otros. Yo preparando esto, ¿no? Yo miraba, bueno, Australia hoy en día tiene 16 acuerdos comerciales, ¿no? Y está negociando 7 acuerdos comerciales más. ¿Por qué es o Mercosur o si no nos tenemos que ir al Mercosur? No tenemos que ir al Mercosur, nada, negociamos con quien querramos, somos un país soberano. Lo seguimos conversando enseguida de la pausa. Estamos en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, como Gente de Campo UI, y también en el canal de YouTube. Ahí pueden ver todos los programas de Gente de Campo que también están ahí. Pausa y ya regresamos para profundizar mucho más del tema. En Indarte, porque trabajamos en equipo, seguimos creciendo sobre bases sólidas y en todo el país. Integramos Plaza Rural, su mejor opción en ventas virtuales. www.indarte.com.uy. Indarte y compañía. Presentan este programa Microsules. La confianza se conquista con calidad. Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Plaza Rural, más de 3 millones de vacunos vendidos en 20 años. Estamos hablando de la agenda comercial para este 2022, agenda comercial que va a atravesar Uruguay. Ya seguimos hablando del tema. Escritorio Di Santi. Cerramos el 2021 con la exportación de 52.130 cabezas de ganado en pie a China. Para mayo de 2022 ya confirmamos los primeros embarques con ese destino. Escritorio Di Santi. Seguridad y respaldo para su mejor negocio.
Bien, Washington, querías hacer algún comentario acerca de lo que había dicho Rafael en el primer bloque. Sí, exactamente, porque mencionó dos cosas que me parecen sumamente importantes. Por un lado, el Reino Unido y la posibilidad de hacer un acuerdo con el Reino Unido. La salida del Reino Unido de la Unión Europea genera esa oportunidad. Es así que el Reino Unido tiene una concepción bastante más liberal. Además, sería muy fácil negociar con el Reino Unido porque el Reino Unido participó de la negociación con la Unión Europea. Entonces, ya hay un texto base para empezar la negociación. No hay que empezar a elaborar grandes cosas. Hay un texto base, hay que ajustar algunas cosas y arrancar. La realidad a la que nos enfrentamos es que el Reino Unido no nos tiene entre sus prioridades. Tiene otros problemas ahora. Y tiene primero que renegociar todos los acuerdos que perdió al salir de la Unión Europea. Por eso la negociación con Australia y con otros países. Pero creo que es un foco que hay que poner porque allí hay una oportunidad comercial y había mucho comercio hacia el Reino Unido. Sí, Gustavo. Lo otro es lo del Mercosur sí y lo del Mercosur no. Yo creo que ahí se presenta una dicotomía que es totalmente absurda. El Uruguay está en esta región, está en el Mercosur y debe seguir perteneciendo al Mercosur. Otra cosa es si esa pertenencia al Mercosur lo condiciona o no a negociar acuerdos con terceros. Y mi conclusión es que eso no lo condiciona en modo alguno, más allá de lo que diga la decisión 3200, de la cual yo participé en ese momento, estaba en ese Consejo de Mercado Común cuando se adoptó. ¿Por qué? Porque no se incorporó nunca. Y además, si se me dice el problema es el artículo 1 del Tratado de Asunción, leamos el Tratado de Asunción bien leído en forma íntegra del primer artículo al último. ¿Gustavo? Sí, a ver, comercializar con todo el mundo. Hoy Hong Kong nos compra más que el Reino Unido. Hoy la ciudad de Shanghái nos compra más que España. Si tendremos posibilidades de crecer. O sea, Egipto fue el 6º país al que mandamos mayor cantidad de exportaciones. ¿Quién iba a pensar eso? Hubo una época en la que sí, luego había desaparecido y ahora volvió. Bueno, África es todo un continente que tenemos que explorar. Y hay que animarse. Lo que nosotros necesitamos es un gobierno que tenga el coraje de animarse. Como recién se decía, Mercosur, sí, 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 siempre. Ahora, no un Mercosur que nos ate a la posibilidad de no poder hacer otras cosas por otros lados. Pero en el Mercosur siempre, porque además no nos podemos, como se dice tan comúnmente, no nos podemos mudar del barrio. Ahora, explorar todo lo que se pueda en un mundo en el que hay una gran cantidad, hay un desconcierto político mundial muy importante, en donde hay síntomas preocupantes de confrontaciones que van a tener que hacernos prestar mucha atención a lo que está pasando en varias partes del mundo. Y creo que muchas veces nos olvidamos de ir a pequeños nichos, que son pequeños para el mundo, pero muy grandes para Uruguay, y que tendríamos que tratar de explorar con mayor intensidad. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Centroamérica y fundamentalmente los países del Caribe y el turismo. Sí. Ahí hay un núcleo de un turismo muy exigente al que los vinos, los quesos, las carnes uruguayas podrían perfectamente apostar. Lo que necesitamos es que alguien le preste atención a eso. Entonces me parece que tenemos que estar en los grandes temas, en los medianos y en los chicos, porque nos tenemos que meter en todo lado donde podamos. Toda brecha, toda pequeña rendija que se abra, ahí tiene que estar Uruguay. Y me parece que esa es parte de la actividad pragmática que está teniendo la política exterior del gobierno de coalición. Ignacio, ¿cómo lo ves? Son varios temas, ¿no? Sí, unos cuantos. Unos cuantos. Primero, Reino Unido está interesado en avanzar con Uruguay, pero no en bienes, porque está esperando qué pasa con el vínculo Uruguay con el Mercosur. Entonces, es fundamental resolver la pertenencia de Uruguay al Mercosur. Porque lo que, más allá de la opinión de que no importa 32.0 o no importa el artículo 1 del Tratado de Asunción, los que van a negociar contigo sí les importa que tú resuelvas ese problema. Por lo tanto, hay que resolverlo y hay que explicarlo. Hay que explicar por qué el artículo 1 del Tratado de Asunción nos habilita igual. Hay que explicarlo, porque si no, no negocian contigo. ¿Sí? Y por eso China está siempre pensando si lo hace o no lo hace.
si da el paso o no da el paso. Porque nadie quiere enemistarse con Argentina y con Brasil. Nosotros somos muy chiquititos. Entonces, ¿podemos hacer lo que queremos? Sí, pero hay que explicarlo. Hay que trabajar para explicarlo porque si no, tenés esa reacción de que no podés avanzar porque teóricamente formás parte de un bloque que iba a hacer algo que nunca fue. ¿Está? ¿El gobierno está explicando eso? Sí, además le agrego algo que dice Bartesagui, los otros juegan. Y Argentina le está diciendo a China, me imagino que le estará diciendo a China, guarda con lo que van a hacer con Uruguay. Y Brasil debe estar mirando y si no lo dice, lo insinúa. O sea, y como los tamaños mandan en esto también, hay que ser muy inteligente. En una reunión con el ministro Pero de Comercio. Brasil ya hizo un estudio de prefactibilidad para un acuerdo con China. O Sí, sea por que, supuesto. ojo, porque todos juegan a la mosqueta. Está bien, pero una cosa es que Brasil del paso, otra cosa es que lo de Uruguay. Nosotros tenemos que explicar, no podemos hacer lo que queremos, tenemos que movilizar, pero tenemos que ir con cuidado, porque después la Cámara de Industria también te dice, ojo, no me destroces el Mercosur, con todo, y es muy legítimo. Claro. Entonces, hay que moverse con cuidado. Y el ministro de Comercio británico, que yo tuve el gusto de conversar con él una hora sobre este tema, lo que pregunta para avanzar es eso, ¿cómo resolver el problema con el Mercosur? ¿Y qué te dicen los británicos? Vamos a esperar cómo resolver ese problema con China o cómo resolver ese problema con Turquía. Y después sí avanzo. Entonces, ojo que este es un tema central. Ahora, lo que dice Penás que es súper importante es que hay que jugar en todas las canchas. Y no se trata solo de cerrar acuerdos. Se trata de avanzar más en aperturas sanitarias, en promoción comercial, identificar oportunidades. Para eso hay que fortalecer Uruguay 21, el vínculo de la Cancillería con Uruguay 21. Hay que tener una estrategia de promoción comercial. Porque hablar de África es muy complejo. ¿Qué vas a ir a África? ¿Dónde tenés que tener embajadas? Por eso yo insisto, Uruguay tiene que discutir, y me parece que los movimientos que ha dado este gobierno con pragmatismo en este sentido lo habilitan, tiene que discutir una reforma institucional de cómo se toman las decisiones en política exterior en el área de inserción internacional. Hay muchísimo para hacer ahí. Porque después cuando querés identificar oportunidades comerciales en Centroamérica, en África, bueno, después empiezan las discusiones de que no hay presupuesto para eso. O ojo cuánto se gasta en una misión comercial, porque no se observa la importancia que tiene. Tendemos a creer que Uruguay lo conoce todo el mundo en todas partes del mundo. Lamento decir que no. Uruguay necesita hacerse conocer porque todavía no nos conocen y eso es promoción comercial. Son muchas acciones al mismo tiempo para tener éxito en exportar más bienes y más servicios, porque acá siempre hablamos de lo mismo, hablamos de exportar más agro. No, ojo que es exportar, es importar y es hacer negocios. O sea, es hacer más negocios con el mundo. Y para eso hay que utilizar reglas de juego. Si los acuerdos comerciales, ¿qué te dan? Reglas de juego. Washington. No, a ver, yo creo que el Uruguay no necesita modificar nada en materia normativa con respecto a cómo negocia, porque todas esas cosas están. Lo que tiene que hacer es aplicarlas, que hoy no las está aplicando. Aplicarlas y que haya Lo que tú decías respecto a que es necesario una mayor coordinación con los ministerios sectoriales, para que ellos también participen. Eso ya está, hay que hacer funcionar la CIASEX y se acabó. Es lo que se hizo toda la vida y que en algún momento algún gobierno destruyó y no se ha retomado. Pero eso hay que seguirlo fortaleciendo, hay que seguirlo trabajando. ¿Qué hay que explicar? Hay que explicar el por qué Uruguay, pero hay que explicárselo inclusive mucho más a los socios. Y yo creo que no es pedir, como se insistió, en que se reconozca la posibilidad de Uruguay de negociar libremente con terceros, sino simplemente decir, nosotros negociamos libremente con terceros por esta línea argumental. Lo otro es que el tiempo es oro y no hay que perder el tiempo con quien no tiene ganas de hacer un acuerdo contigo, negociar contigo, ¿no? Y bueno, llevamos 22 años en ese acuerdo, entre comillas, con la Unión Europea, que da toda la sensación, como decía Ignacio, de que por varios años más no va a salir. Bueno, eso ponerlo en el freezer y dedícate a hablar con quienes tengan intención de poder comercializar contigo, bueno, con las salvedades que decía Ignacio recién. Del EFTA, por ejemplo. Yo me quedo con algo que decía también Bartesagui, está vinculado a algo, una mea culpa que tenemos que hacer desde el sector público, que es la imprescindible coordinación de diferentes actores que participan de esta actividad. Y ahí es imprescindible que haya debe de haber una mejor coordinación, ya la hay durante este gobierno, se debe mejorar muchísimo más entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Industria, Uruguay 21. No pueden haber chaqueritas, es inadmisible que el Uruguay tenga disputas institucionales internas frente a la magnitud del desafío
Y creo que uno de los grandes desafíos que tenemos por delante desde el sector público y desde el gobierno, y hablo de gobierno desde el sistema de gobierno, es poner a la política exterior como uno de los principales ejes de la actividad política del país. Y tratar de construir en serio un desafío a mediano y a largo plazo en el que coincidamos todos, pero que se ejecute rápidamente. Acá tienen que empezar a haber resultados a corto plazo, porque los tiempos nos exigen resultados a corto plazo. ¿No es sencillo? Por supuesto que no. ¿El mundo está muy complejo? Por supuesto que sí, pero lo tenemos que hacer. Y creo que está muy vinculado con... Hay decisión de que el Uruguay tenga una más agresiva presencia, eso conlleva presupuesto. Hay que animarse a darle los recursos a ese presupuesto y saber discutir que eso es así. Y esa es la decisión que debe dejar de estar tanto en el discurso y pasar más a los hechos. Hoy está avanzando. Hoy está mucho más, sí, por supuesto que sí. Está avanzando, se puede sí, decir, sí, porque esto está acompañado de una decisión que cambia rotundamente con lo que venía siendo la política exterior de las anteriores administraciones, que era estar totalmente atado al Mercosur. Al haber decidido, como hemos decidido, tener una presencia en el Mercosur, pero a la vez intentar probar otros caminos, eso implicó tomar decisiones en esa dirección, que es lo que el Uruguay nunca tendría que haber abandonado. Porque una cosa no es no tiene contraindicaciones con relación a la otra. Las dos deben de caminar en paralelo y eso es lo que este gobierno está tratando de hacer. Rafa. Mira, yo preparando esto también miraba las condiciones de acceso en el tema de la carne, que es para el cual yo rengueo, las diferencias entre Australia y Uruguay en los 4 principales importadores mundiales de carne, que son Japón, Corea, China y Estados Unidos, que importan alrededor del 60% de la carne que se comercializa a nivel internacional. Con Japón, Australia tiene un arancel de 25% y bajando, Uruguay 38,5%. Con Corea, 16% Australia y bajando porque tienen acuerdos comerciales que van corriendo. Ahí está. Van avanzando. Uruguay, 40%, ahí tenemos una diferencia de 24% de arancel. Con China, Australia en este momento, este año está en 2,4%. Va a llegar a 0 en breve. Nueva Zelanda ya está en 0 porque el acuerdo lo hizo antes. Uruguay está en 12%, tiene un arancel relativamente bajo, China, para la carne, pero la diferencia... el viaje. Claro. La diferencia son 10 puntos porcentuales casi Y Estados Unidos, Australia tiene una cuota de 448.000 toneladas este año, que aumenta en unas 10.000 toneladas por año y creo que en el 2026 ya deja de tener cuota porque ya es imposible que la cumpla esa cuota. A 0% de arancel, Uruguay en vez de 448.000 toneladas tiene 20.000 toneladas. Y tiene un arancel mínimo en esas 20.000 toneladas, que son $44 por tonelada, y fuera paga un 26,4%. O sea, las diferencias son enormes y se van ampliando año a año, y son nuestros principales competidores en nuestro principal rubro de exportación. Un apunte. Sí. Los acuerdos de libre comercio no solo rebajan aranceles, mejoran otras condiciones de acceso. No son solo los temas arancelarios. Son también otras condiciones que a veces son mucho peores que un arancel. Cuando uno tiene un acuerdo de libre comercio, negoció además cuestiones sanitarias, fitosanitarias, reglamentos técnicos, negoció otra serie de condiciones de acceso que permiten que uno pueda acceder en forma más favorable. Pero igual, y que a veces son barreras de sí o no. Claro. Ahí hay algo que de todas formas hay que observar, porque todas esas desventajas que tenemos se están profundizando, entre otras cosas porque ahora hay un acuerdo que se llama el RCEP, que son todas esas economías de Asia-Pacífico que se juntaron en un megabloque y avanzaron aún más. Pero siempre estamos pensando que perdemos preferencias con Australia o Nueva Zelanda, porque son nuestros principales competidores. Pero cuando vos haces números, también perdés con Chile, perdés con Perú, perdés con Colombia. Y hasta ¿sabés con quién perdés? Hasta perdés con una Corea del Sur o un Japón que le venden alimentos procesados a China. Entonces, siempre estamos pensando en la carne, pero ¿cuándo vamos a ser un exportador de una gran variedad de alimentos procesados en Uruguay? Si tenemos las capacidades para hacerlo. Pero para ello, y para recibir inversiones locales e internacionales, lo que necesitas es mejorar tus condiciones de acceso. Porque si a lo que le decía Washington, que son los problemas de competitividad, una energía carísima, los combustibles, la rigidez laboral, todas esas reformas que deberíamos ir discutiendo, le agregás aranceles del 25 o 30%, quedás afuera. Porque ese es el tema de los arándanos. ¿Con quién competís? Con Chile. Chile que paga 0 para China. ¿Y vos qué pagás? 20 largo por ciento. Entonces, el problema está... Los vinos, lo mismo. Pero imagínense la gran cantidad de alimentos procesados que podría exportar Uruguay si lográs bajar el acceso,
En Asia-Pacífico, que para mí debería ser el foco, porque yo sigo insistiendo, por los próximos 25 o 30 años, el casi 70% del PIB mundial está en esa zona del mundo. Entonces nosotros no podemos no tener una agenda con esa zona del mundo. Por suerte ahora la tenemos con China. Más allá de lo que pueda ocurrir, China está ahí, se puso arriba de la mesa. Ojalá se pueda avanzar con el sudeste asiático, ojalá también con los Pero países... por lo menos se comenzó a hablar de... Por lo menos estamos ahora más cerca de discutir algo, porque ¿qué fue lo que pasó? Para mí eso es clave. Se movilizó el Mercosur. Y esas chacras se están rompiendo, las que decía Penades, porque el presidente dijo vamos para allá y todos se tienen que alinear. Porque recordemos a la audiencia que lo que ha ocurrido más una vez en este país es que el presidente dijo una cosa, que después un ministro dijo otra y no avanzamos nada. Claro. Sí. Penades, A ver, hay países, Chile, el tratado con Libre, el otro día leí un informe interesantísimo. Chile no exportaba duraznos. Hoy exporta más de 100 millones de dólares de durazno, todos a China. Lo mismo con las cerezas. Perú, exactamente lo mismo. Esas son las oportunidades que tiene que tener el Uruguay. Y con relación a lo que se decía recién en cuanto a la comercialización con Asia-Pacífico, Uruguay tiene que redireccionar toda su política exterior. O sea, nosotros no podemos seguir teniendo, le voy a poner un ejemplo que no le va a gustar a muchos del servicio exterior, todas las embajadas que tenemos en Europa y en Asia no tengamos casi que embajadas. O los consulados. O los consulados. O sea, y bueno, mijo, no es lo mismo París que Shanghái, pero hay que estar en Shanghái. Claro, y esas son las cosas, esas son las decisiones que tenemos que adoptar. Bien. Déjenme decirle, denme 30 segundos. Spinomic es un nuevo insecticida de origen natural de baja toxicidad. Actúa por ingestión y contacto. Su modo de acción a nivel del sistema nervioso central no permite resistencia cruzada. Presenta una alta selectividad sobre los insectos benéficos, lo que lo hace una opción relevante en el manejo integrado de plagas. Proteja su cultivo junto al laboratorio Microzules. Le digo también, invierta en ganadería con la seguridad y respaldo de Grupo Larrarte, una plataforma confiable de inversión estable. Obtenga mayores ganancias en el sector más pujante de la economía del país. Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Ganar en ganadería no es un juego de palabras. Ganar en ganadería es 11,3% en rentabilidad con retiros cada 45 días. Grupo Larrarte, de norte a sur, respaldando su inversión. Ganar en ganadería es Grupo Larrarte, líderes en inversiones ganaderas. GrupoLarrarte.uy. Washington, el informe que preparó la Cámara de Industria sobre el estudio de prefectabilidad con China, ¿qué arrojó? ¿Qué números arrojó dentro de las empresas? A ver, nosotros hicimos un trabajo que fue armado sobre la base de 4 líneas de trabajo. Una fue una primera encuesta interna hecha en base a unas preguntas que circuló la Cancillería, y esa se hizo entre los socios. Se contrató a Andrés Rebolledo, que es un chileno, que fue el jefe del equipo negociador de Chile en el Tratado de Libre Comercio con China, amplia experiencia en diversas negociaciones comerciales, pero muy especialmente en ese Tratado de Libre Comercio con China. Ahí convocamos a todas las gremiales miembros de la Cámara de Industrias y con todas hicimos un análisis de dónde estaban los desafíos, dónde estaban las oportunidades, cómo veían ellos. Tuvimos reuniones por Zoom, tuvimos reuniones presenciales y ahí se produjo un informe en base a lo que dijeron las gremiales representadas por líderes empresariales en cada uno de los sectores que integran la Cámara de Industrias. Luego hicimos una encuesta junto con equipos, consultores, en la cual relevamos la opinión de los socios. Tuvimos un porcentaje muy importante de respuestas y allí la respuesta contundente es a favor de la negociación. Una gran mayoría de las empresas ve con buenos ojos una negociación con China y cree que en su empresa va a tener un impacto positivo o muy positivo. Y finalmente hicimos, a través del Departamento de Estudios Económicos de la Cámara de Industrias del Uruguay, junto con el Departamento de Estudios de Comercio Exterior, también hicimos
un informe haciendo un análisis estadístico de corrientes de comercio de China, de Uruguay con China y de posibilidades de productos para exportar a China y dónde podrían estar también ahí ciertas oportunidades para la industria nacional. Todo esto fue entregado al gobierno como una contribución a ese estudio de factibilidad que va a hacer el gobierno. Pero la conclusión es que desde la Cámara de Industria se apoya esta negociación, lo único que se pide es participar en la negociación, se la apoya con sentido crítico, es decir, no cualquier negociación, pero sí dentro de esos parámetros que nosotros hemos manifestado. Y una de las cosas que se señala, insisto con esto, es la necesidad de la mejora de la competitividad y obviamente de preservar la pertenencia al Mercosur. Pero digo, vamos con China y vamos con cualquier otro que se cruce en el camino, porque una vez que el Uruguay ya está abierto al Mercosur y a México, ¿qué puede perder? Nada. ¿Cómo viene el estudio de factibilidad? ¿Cuánto falta? Se está terminando. Ajá. Está finalizando en estas semanas, calculo que debe estar pronto, y ya el presidente ha dado instrucciones de que inmediatamente se comience a acelerar el proceso de contacto con China. O sea que esperemos que lo antes posible, dicho este informe, esté elaborado y se comience ya con Beijing a tener los contactos pertinentes para acelerar cuanto antes la posibilidad del tratado. ¿Se avanza? Sí, yo creo que sí. Sí. A ver, vamos a ser muy pragmáticos en esto también. Acá China juega y China, como yo le dije hace un momento, está también calibrando lo que implica sus relaciones diplomáticas con países de la envergadura de Brasil y de Argentina. Claro. O sea, no es un juego de dos. Acá participan varios en el tablero. Vos ponías, Ignacio, en tu cuenta de Twitter, hace unos días o ayer o hoy pusiste que decía el presidente Fernández está de visita en China. ¿Qué pasará después de esto? No, ¿Se tratará el tema Mercosur? O se hablará del tema, ¿no? Se hablará del tema. Por supuesto que tiene otros temas importantes, Fernández, que tiene que ver con financiación, con renovarse el convenio de swap que tienen para tener, ¿no? Va a ingresar a la ruta de la seda. Hay otras, las inversiones, por supuesto, a nivel nuclear. Hay otros intereses, pero que este tema puede estar, porque Argentina está muy en contra de que Uruguay avance de forma bilateral con China, y eso tenemos que rever la estrategia. Lo que decía Pérez, hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo te vas a mover? Porque China está observando, porque no solo está observando lo de Argentina, está observando el cambio de contexto político en Brasil. Y por eso Bolsonaro hace muy poco dio unas declaraciones un poco difusas, que algunos tomaron como definitivas, porque dijo que le preocupaba el TLC de Uruguay con China. No, lo que pasa es que Bolsonaro también está en campaña política ahora, y está el actor Lula, que China mira con mucha preocupación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Explicar, avanzar, terminar cuanto antes el estudio de factibilidad, que lógicamente para Uruguay va a dar positivo. Porque nosotros en la Universidad Católica, en el Instituto, lo que estamos haciendo es agregar los otros capítulos al estudio, porque tú con China lo que tenés que observar es el impacto que puede tener en inversión un acuerdo de estas características y también en cooperación, porque es la decisión de China de dar un salto más en la relación estratégica que tiene con Uruguay. O sea, el TLC para China no es el mercado de 3,4 millones de habitantes. No le interesa eso. Claro. Lo que le interesa realmente es tener una pata en el Mercosur, que sabe que en lo comercial Brasil y Argentina le son muy reacios, y le sirve, por supuesto, en su estrategia de América del Sur, porque ya está por abrir ahora una negociación bilateral con Ecuador. La tiene, por supuesto, en curso con Panamá. Entonces, ahí hay, ya por supuesto la tiene con Costa Rica, con Perú, con Chile, ya tiene acuerdos comerciales. Entonces, ¿qué quiere China? Tiene una estrategia con América del Sur. Y Uruguay tiene que aprovechar esa situación para avanzar rápidamente en el cierre. Y en el caso de China no tenemos también de aliado a Paraguay, porque Paraguay ni siquiera tiene relaciones con China. Entonces, claro, Argentina muy en contra, Brasil también, y Paraguay no va a estar apoyando a Uruguay. No, Paraguay por eso no dice nada porque no le conviene, no. Por más que China es un actor relevante en su economía, por supuesto, diplomáticamente está cómodo con esa situación, está cómodo con un Mercosur que no pase mucho. Entonces allí la apuesta está en tener mucha articulación entre las instituciones y entre las embajadas, mucha articulación para una estrategia muy fina, estar haciendo un lobby constante para explicar. Dame un minutito. Les presentamos el indicador ganadero de Plaza Rural, la herramienta de referencia del valor del ganado. Plaza Rural presenta IPR, Indicador Ganadero Plaza Rural, la herramienta de referencia para el valor del ganado.
El promedio de la invernada fue de $2,07 el kilo, mostrando un aumento de 1% con respecto al remate anterior, un aumento de 24,1% con respecto al mes de diciembre de 2020 y un 37,6% superior al registro histórico. El promedio general fue de $2,02 el kilo, aumentando un 0,5% con respecto al remate anterior, un aumento de 26,7% con respecto al mes de diciembre de 2020 y un 46,3% superior al registro histórico. En tanto, el promedio de la cría fue de $1,96 el kilo, aumentando 1,1% con respecto al remate anterior, un aumento de 27,8% con respecto al mes de diciembre de 2020 y un 56,9% superior al registro histórico. Plaza Rural. Más información, mejores negocios. Todos los datos en plazarural.com.uy. La pausa y ya regresamos para el último bloque de este primer programa de Gente de Campo en el 2022. Disfruta de tu hogar todo el año con los vidrios DBH de Alú Cortinas, generando ahorro energético, eliminación de ruidos externos y vidrios empañados, ideal para aberturas nuevas o existentes. Hace posible tus proyectos y reformas con vidrios DBH de Alú Cortinas. Presentan este programa Microsules, la confianza se conquista con calidad. Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Plaza Rural. Más de 3 millones de vacunos vendidos en 20 años. Ingresamos al último bloque de Gente de Campo. Ya enseguida seguimos hablando sobre la agenda comercial de Uruguay para este 2022. Identidad y tradición de la parrilla uruguaya en el mercado del puerto. La Chacra del Puerto. Te esperamos para deleitarte con nuestros cortes premium, junto a la más cálida atención. La Chacra del Puerto, un clásico de la gastronomía del Uruguay. Seguimos en Gente de Campo. Rafa, te quería preguntar, la parte sanitaria, obviamente, hoy lo nombraba Ignacio en un momento, lo sanitario va también de la mano de las negociaciones que se puedan hacer políticas, ¿no? Sí, pero desde el punto de vista sanitario, por lo menos en Estamos lo que muy refiere a carne, tenemos habilitaciones en muchos lados. Por supuesto, siempre se puede mejorar. Ahora, la semana pasada, anunció el Ministerio de Ganadería que Egipto habilitó las 23 plantas de bovinos, ovinos y aves que había auditado entre noviembre y diciembre del año pasado. Siempre hay para mejorar, pero a mí me parece que estamos muchísimo mejor desde ese punto de vista. Medio como que la frutilla de la torta desde el punto de vista sanitario era Japón y Corea. Se logró primero Corea, después se logró Japón. Yo siempre hablando de la carne, ¿no? Sí, sí, sí. Por supuesto que hay muchísimo para avanzar en otros rubros. Y ahí como que dijimos, bueno, ya estamos. Hay muchísimo para avanzar igual. Esto de Egipto ahora no va a ser importante en volumen en un principio porque China paga mucho más, pero es bueno tenerlo ahí. Sería muy bueno tener a Filipinas, sería muy bueno tener a otros países del sudeste asiático que son grandes importadores y donde hay, yo qué sé, en Indonesia hay 200 millones de personas. Hay igual, están los ritos para avanzar también en toda esa zona árabe, ¿no? El rito halal, que aquí en Uruguay no hay quien lo haga, hay que contratar a alguno de Argentina, es medio complicado. Siempre para avanzar, pero estamos mucho más avanzados desde el punto de vista de acuerdos sanitarios y accesos sanitarios que comerciales. Bien, bien. Gustavo, en un acuerdo, si logramos un acuerdo con China, por supuesto va a haber ganadores y perdedores. Creo que el sector agropecuario va a ser uno de los grandes ganadores de este acuerdo si se logra. Sí. ¿Cómo se piensa trabajar después en eso? Justamente quizás en los perdedores, ¿no? Bueno, yo no creo que no sé si son perdedores, por lo menos no se benefician tanto. Yo no creo que haya tanto perdedor. Creo que por el contrario nos va a exigir ser muy creativos en esas áreas. Creo que hoy nos hemos dedicado, porque obviamente así lo marca el programa, al sector primario, pero no podemos desatender todo lo que es también la exportación de servicios. Yo creo que tenemos que apostar mucho a eso, fundamentalmente a todo lo que tiene que ver con el área del software, de la creatividad, y en ese sentido hay mucho para hacer. Y atender, sí, por supuesto, a los sectores que puedan verse no en un principio tan favorecidos como los que hemos conversado en la mañana de hoy. La idea es que no pierda nadie, la idea es que gane el país.
Dentro de esa encuesta que ustedes hicieron, ¿quiénes son los que sufrirían más, digamos? ¿O quiénes están en desacuerdo con esto? Porque hay quienes estuvieron en desacuerdo de las industrias. Es heterogéneo inclusive adentro de los propios sectores, porque, por ejemplo, dentro de la industria metalúrgica hay empresas que dicen que esperan verse beneficiados por el acuerdo y hay otras que dicen que creen que se van a ver perjudicadas por el acuerdo. Entonces, es muy difícil hacer un corte por sector, por tipo de empresa, por tamaño. Es mucho más, me parece, una percepción más subjetiva que una percepción basada en hechos, más objetiva. Por supuesto, va a haber sectores que van a tener mayores dificultades, pero los que podrían tener las mayores dificultades, calzado, textiles, vestimenta, ya prácticamente están desaparecidos. Sí, claro. Es muy poco lo que queda de eso. Que sí hay que focalizar para que esos no se pierdan, sin duda. Que hay que tratar de que esos crezcan, sin duda. Que hay que conseguir oportunidades de mercado, porque tampoco es que necesitemos para nuestros sectores mercados gigantescos. Con nuestro tamaño, un supermercado nos alcanza. Y no podemos pedirle a pequeñas empresas que hagan grandes inversiones para atender grandes mercados que después terminan frustradas y perdiendo plata como locos. Ignacio, y perdiendo puestos de trabajo. ¿Qué pasa si avanzamos todo lo que venimos avanzando y después no logramos concretar con China? ¿Cómo quedamos? Podría ocurrir. ¿Pedimos disculpas? Bueno, lo importante es que se intentó, se aprovechó un contexto que favoreció la posibilidad de discutir estos temas en profundidad en el Mercosur. Tenemos un presidente que ha marcado el liderazgo en ese sentido, porque además es pragmático, es joven, es parte también de su visión, tiene una visión muy moderna de la política internacional, tiene claro que hay que abrir negocios y nuevos negocios. Ahora, se puede fallar, pero si se falla tenés que tener un plan B. El plan B puede ser, por supuesto, Turquía para marcar un antecedente de bilateralidad, pero avanzar rápidamente en conseguir que la agenda en curso del Mercosur sea bilateral. ¿Qué quiere decir? Que no dependas de los socios para cerrar un acuerdo. Ahora se habla de Mercosur-Indonesia, que son 260 millones de habitantes. Está perfecto, pero no puedo esperar a que Argentina se defina a cerrar ese acuerdo. Lo abrimos juntos, pero me dejás avanzar a mí bilateralmente. Eso de ahora en adelante tiene que estar en todas las negociaciones del Mercosur. De alguna manera eso es lo que está definido con Corea, por ejemplo. Con Corea se está trabajando eso ahora, no está del todo definido, se está trabajando. En su momento se trabajó con Israel de esa forma. O sea, está ese antecedente, pero de ahora en adelante todos los acuerdos tienen que ser así. ¿Para qué? Para tener varias estrategias en curso por si falla China. Ahora, de todas formas, hay que focalizarse. A mí no me gusta ahora los que están diciendo, bueno, vamos a abrir el CPTPP, queremos acuerdo con todo el mundo. Si no eras un gran jugador en la política internacional, de golpe no puedes ser el número uno. Claro. Vamos de a poco, vamos a focalizarnos y a poner toda la energía en concretar lo más importante para Uruguay, sin lugar a dudas, es el TLC con China, porque eso automáticamente te abre el interés de otras economías que van a querer conversar contigo. En un minuto, ¿hay un plan B por las dudas? Sí, por supuesto que sí. Y además el plan B implica ser muy pragmático. O sea, vamos por todo con China, vamos por todo con Turquía y vamos por todo con lo que se pueda abrir la estrategia comercial del Uruguay. En el Mercosur, lo que recién se decía también, o sea, juntos pero no acollarados. O sea, juntos pero cada uno a sus ritmos. Y de esa manera nosotros poder avanzar todo lo más que podamos. Y después mucha valentía en un mundo que exige eso de sus gobernantes. Ignacio, muchísimas gracias por venir. Te damos un obsequio, es un almuerzo para dos, un voucher obsequio para 2 personas en la Chacra del Puerto. Perfecto, gracias. Washington, lo mismo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Gustavo, lo mismo, un obsequio. Volvemos el domingo que viene y tenemos 2 más. El que viene ligando, bueno, ahora arrancó mal el año. Va de lunes a viernes. Claro, arrancó mal el año porque la primera no le tocó. Yo ya usé las que tenía, así que ya estoy esperando la Bien. Gracias por haber venido, por estar acompañándonos esta mañana. Nosotros nos vamos, nos reencontramos el próximo domingo, como es habitual, a partir de las 8 de la mañana aquí en la pantalla de la tele con más Gente de Campo. Que pasen ustedes muy bien. Fue una producción de Inversa, Comunicación y Desarrollo, y Álgebra, Comunicación aplicada al agro.